Hoy queremos saber cuál es la relación de los pueblos originarios con su territorio. Y por supuesto que para ello tenemos una gran charla con la investigadora Natalia Gabayet de la Universidad Iberoamericana, etnóloga, quien nos va a platicar particularidades de este cuidado del patrimonio. ¿Cómo es su relación con el patrimonio? ¿Cómo es su relación con la búsqueda del alimento? Tenemos que entender que antes las personas que habitaban en estos pueblos pues migraban para cultivar, para recoger alimentos, tenían un conocimiento pleno de todo lo que sucedía en los lugares a su alrededor. ¿Se ha perdido? ¿Se sigue trabajando de la misma manera? Vamos a conocer esto en voz de Natalia Gabayet. El término de patrimonio biocultural es un término complejo por toda la riqueza que implica, sin embargo, es muy sencillo. Tiene que ver con cómo los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han tenido una relación con su medio ambiente y que esto implica dos cosas que a mí me parecen las más importantes. Una tiene que ver con la domesticación de las semillas, ¿no? O sea, el sistema alimentario mexicano se basa en un porcentaje muy alto de las semillas que en los territorios indígenas se han domesticado por miles de años. El mejor ejemplo, el más fácil y el que todos comemos casi diario es el maíz, ¿no? O sea, para llegar al maíz que hoy existe en su versión, digamos, criolla, no los manipulados genéticamente por Monsanto y cosas así, sino el buen maíz, digamos, ¿no? Es el que se ha domesticado por 10,000 años, 11,000 años, ¿no? El teocintle, que es la primera semilla que se ha encontrado domesticada, me parece que en el Valle de Teotihuacán, hasta hoy en día ha sido un proceso de selección, ¿no? De conocimiento, de saber qué condiciones son las mejores para que crezca, en qué territorios, y eso además en una diversidad territorial por todo el país, ¿no? Entonces, bueno, la domesticación de las semillas, ese es uno de los puntos más importantes del término de patrimonio biocultural. Y el otro es la protección de un sistema complejo. Bueno, además, esta idea de la domesticación de las semillas, nada más para regresarme un poquito, tiene que ver con la milpa como un sistema de policultivo, ¿no? Digamos, esa es la herramienta o la aportación tecnológica, ¿no? Porque tiene que ver con conocimientos, con técnicas, en un policultivo que incluye no nada más el maíz, sino la calabaza, el chile, las hierbas alrededor, etc. Ese es un conocimiento de un sistema complejo que es la base de la alimentación, ¿no? De los pueblos indígenas, en su mayoría, y que aportan al sistema alimentario nacional. La otra parte que les decía es la protección de los sistemas. Esto, o sea, sistemas como un territorio, que por ejemplo ahora está muy de moda con el término de permacultura, ¿no? O sea, cómo trabajas con un paisaje, con un territorio amplio, propio, ¿no? Donde tienes relación con las distintas especies, plantas, animales que viven en él y mantienes pues un equilibrio, ¿no? Esta idea está absolutamente vinculada a la idea de un territorio, ¿no? De un territorio propio, como decía, y por lo tanto a una visión del mundo que quiere decir una religión, ¿no? Una manera de relacionarse con los seres del universo, ya sean los espíritus de las fuerzas de la naturaleza, los dioses, los animales y las relaciones que establecemos simbólicas o directas o de intercambio con las especies animales. Y obviamente cómo tratamos el agua, ¿no? Los árboles, etcétera. Entonces, todo eso hace un sistema de conocimiento que está vinculado a un modo de vida, modo de subsistencia, visión sobre que tiene pues, implicaciones tanto religiosas como en la lengua, por ejemplo, ¿no? Cómo llamamos a esas cosas. Y eso conforma un patrimonio biocultural que tiene que ver con pues, la protección del medio ambiente o una relación con específica.
¿Cómo es que los pueblos originarios están haciendo esta resistencia y de qué manera la etnología puede funcionar para ayudar a la lucha para la preservación del patrimonio biocultural? Hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas son igual de modernos y son profesionistas igual que nosotros, ¿no? Esta idea de que los indígenas están en sus regiones de refugio en otra época, con otra forma de vida y tal, es absolutamente errónea, ¿no? Entonces, esta idea de conservación y resiliencia también está sustentada en esta profesionalización y en la creación de líderes que protegen sus territorios. Abogados, ¿no? Biólogos, etcétera, etcétera. Y en este sentido, a mí me gusta mucho una expresión de Yasnaya Aguilar que dice, estamos hartos de vivir en resistencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir en resistencia? Podríamos estar simplemente viviendo en nuestro mundo en relación con todos los mundos otros sin tener que estar todo el tiempo a la defensiva. Pero hoy en día, como ha sido, digamos, la historia de estas poblaciones, pues por ejemplo ahorita está las mineras, el extractivismo, ¿no? Para lo cual se tienen que organizar para sacarlos de su territorio, porque por ejemplo el fracking en la Sierra Norte de Puebla, les contaminan el agua, les secan los ríos, devastan áreas enteras, o la minería seria cielo abierto en Guerrero. Es espeluznante la destrucción del medio ambiente. Y esta gente que tiene un sistema de vida asociado a la agricultura tradicional, pues no puede hacer nada frente a estas corporaciones internacionales, ¿no? Entonces tienen que seguir en resistencia de alguna manera. Y en este sentido, la etnología, el trabajo etnológico que me preguntabas, tiene que funcionar como una herramienta al servicio de las necesidades de los pueblos originarios, no como las necesidades de las instituciones o del neoliberalismo, que es la segunda etapa del colonialismo, para ayudar a la inserción, integración, colonización. No, tiene que estar al servicio para la defensa de sus territorios, de su patrimonio biocultural, ¿no? Y de sus formas de organización. Patrimonio inmaterial son muchas cosas, ¿no? Puede ser desde un canto chamánico, ¿no? A inicio de la temporada de siembra o al inicio de la temporada de lluvias. Entonces, si tomamos ese ejemplo, pues, ¿con qué tiene que ver? Con la lengua, que es también un patrimonio, ¿no? Tiene que ver con una estructura narrativa, ¿no? Tiene que ver con qué seres se integran a ese canto, con quién están dialogando. Entonces, son sistemas complejos de pensamiento que podemos reducir a esta idea de patrimonio inmaterial, pero que también puede estar vinculado con que ese canto chamánico se baila. Y por otro lado, para ese baile ya tienen que usar tal indumentaria, parafernalia ritual con un cierto tipo de bordado. Entonces estamos hablando de 3 patrimonios inmateriales, pero que juntos hacen un sistema, ¿no? Entonces eso es patrimonio inmaterial y por supuesto que siempre está vinculado pues a un territorio, a un medio ambiente. 1990, por ahí de esa década, específicamente hubo un movimiento muy importante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que justamente también develó muchas necesidades que tenían los pueblos indígenas e inclusive se generaron distintos acuerdos, entre ellos los acuerdos de San Andrés, que entre muchas otras cosas que también por supuesto les sugiero que investiguen para que también estemos enterados de todo esto, pues promete una protección a estos pueblos indígenas
indígenas y por supuesto que estén en consideración para poder hacer su vida natural en concordancia con la naturaleza y el uso, goce y disfrute de todos sus derechos culturales. ¿Se ha cumplido este acuerdo? ¿Qué dice nuestra investigadora Natalia Gabayet? ¿Qué necesitamos para poder hacer que el patrimonio biocultural también se respete a través de estos acuerdos? ¿Qué es lo más importante desde mi punto de vista de los acuerdos de San Andrés? Es el concepto de autonomía, que tiene que ser una autonomía territorial, ¿no? De lengua, ¿no? Por supuesto, y de formas de organización interna, para empezar, ¿no? Y en ese sentido, el concepto de cultura, por ejemplo, no debe de ser pensado como lo que el Estado le provee al pueblo. No tiene nada que ver con eso. La cultura es la que se ejerce cotidianamente en los pueblos. Y para que esa cultura pueda estar, se enriquezca, se fortalezca, no para que la disfrutemos nosotros, los de afuera, los antropólogos, el Estado, que el Estado se maquille con la fiesta perfecta, tralala. No, es para que la ejerzan en una libertad de derechos culturales mínima que deberían de tener los pueblos, ¿no? Y para esto se necesita autonomía, autonomía y autonomía. El folclore, digamos, pertenece a una época, ¿no? Una época del Estado como procurador de herramientas, pues no siempre muy exitosas, ¿no? Justamente de creer que lleva la cultura. Y que además tiene que ver, es una herramienta de colonización otra vez, de dominio y utilización de la cultura de los otros para beneficio propio, pero que define también algunas de las colecciones etnográficas de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las colecciones de máscaras. Hay miles de máscaras en miles de colecciones privadas y públicas, ¿no? Pero estas no se investigan, no se les da su contexto, o sea, son como objetos aislados de su agencia, ¿no? Esas máscaras o deberían de estar en los pueblos o deberían de estar documentadas de una manera que los propios pueblos puedan tener acceso a información de su pasado y de su presente. Es decir, cómo se hacían las máscaras, cómo lo registraron en 1962, ¿no? ¿Qué había, no sé qué, para que un joven estudiante de antropología o de lo que sea de su comunidad pueda venir y decir, ah, mira, y aquí está, y este era el mascarero, en fin, ¿no? Enriquecer el conocimiento. Y por otro lado, con respecto a la lengua, hay un caso que es complejo y triste a la vez, por ejemplo, que es el de los quilihuas, para explicar esta pregunta de cuando se pierde una lengua, ¿qué pasa? Los quilihuas que viven en el norte de Baja California pertenecen a como grupo cultural que la antropología ha denominado yumanos, que eran cazadores-recolectores, ¿no? hasta el siglo XIX, que entra la ganadería y se empiezan a semiasentar. La lengua quiligua ya no se habla en familia, quedan 3 hablantes. Murió el año pasado Hipólita Espinosa, que era la última madre quiligua, digamos, que tiene un hijo, y en esa relación, digamos, se funda la idea de una lengua materna, ¿no? Cuando una madre se lo enseña a su hijo, ¿no? Cuando un niño crece escuchando esa lengua. Entonces, eso se perdió. Entonces, de alguna manera, esa lengua va a dejar de existir. Los quiligua, con y además para regresar a la idea de patrimonio biocultural, como cazadores-recolectores, tenían un ciclo de transhumancia, quiere decir de nomadismo estacional. En cierta época del año estaban aquí porque recolectaban agave blanco. En esta época, bellota y piñón, en otra zona del territorio más alta donde están los pinos. En otra época iban al Golfo de Cortés a consumir mariscos, pescados, sal, ¿no? Y así iban rotando. ¿Qué implica esto? Un conocimiento minucioso
de las plantas, los animales, los climas, los colores, ¿no? Y todo esto tiene formas de llamarse, de nombrarse en una lengua propia, el quiligua. Entonces es una visión del mundo, del territorio, de los seres, de las cosas, de las plantas, de los animales, que deja de existir. Es un universo en sí mismo, ¿no? Es un territorio, eso también lo dice Yasnaya, ¿no? La lengua como un territorio. Es un espacio habitado en el que se ejerce una cultura. Pues bueno, se pierde una visión del mundo, ¿no? Ya no, además para que los de afuera ya no sabremos cómo funcionaba la lengua, no, pues el ejercicio, hay quiliguas, hay muchos quiliguas que ya no hablan la lengua y que ya no la van a hablar, ¿no? ¿Y esto por qué sucedió? Leonor Farlow, que es una de las hablantes, Premio Nacional de las Artes, de hace 2 años, me parece. Ella fue monolingüe hasta los 8 años, 8, 13 años, ¿no? Vivió, digamos, esta cierta transhumancia, ¿no? Pero sufrió tal racismo y discriminación que no le enseñó la lengua a sus 5 hijos, me parece que tiene, no tengo el dato exacto, que son conocidos, muy queridos, no les enseñó la lengua. Se perdió ahí, ahora la están recuperando las hijas y están hablando y tal vez sí la escucharon y la tienen en la memoria y están en un proceso de recuperación muy interesante. ¿Se va a recuperar o no? ¿Va a volver a hablar una madre en quiligua a sus hijos?